Siempre que se habla de París, la capital francesa, obvio se habla de la Torre Eiffel, que es un monumento muy importante de la capital gala. Es un símbolo, pero también es un mirador. Siendo París una de las ciudades más visitadas del mundo, obviamente para subir a la Torre Eiffel hay colas inmensas. Se sube obviamente para apreciar la hermosa vista. Pero si no quieres hacer tanta cola o solo quieres conocer otros miradores, ¿qué otras opciones hay? En este video te voy a dar 15 opciones más. Y ojo, algunos de los miradores que te voy a recomendar en este video son totalmente gratuitos y tienen una vista súper chida. Este dato te doy porque tu tía Sef soy. Pero antes de empezar, démosle su lugar a la Torre Eiffel como el mejor mirador de todo París. La Torre de Hierro de la capital francesa de 135 años es sin lugar a dudas el mejor mirador de todo París. Con una altura de 300 metros es la construcción más alta de toda la capital francesa. Por esto, su vista es impresionante desde el mirador más alto, abarcando ampliamente los 4 puntos cardinales de toda la capital francesa, como pueden observar en las imágenes. Esto es el Trocadero. El reflejo en el agua está muy bonito. Justo acá, el arco del Triunfo. Vean qué tan bonita se ve esta sombra. Justo acá está la Plaza de la Concordia, donde estaba la guillotina en la época del terror. Lo que ven justo al lado es el Jardín de las Tullerías y más adelante el Museo Le Louvre. Se ve claramente la Tour Montparnasse, acá la Escuela Militar. A la Torre Eiffel se puede entrar todos los días de la semana, a excepción de fechas especiales, en que indicará que está cerrada. Abre de 9 de la mañana a medianoche en verano y de 9:30 de la mañana a 11 de la noche el resto del año, por lo que puedes subir a los miradores tanto de día como de noche. Sí, miradores. Hay uno aquí, acá y otro acá. Los precios varían por persona, edad, por nivel de la torre que quieres visitar, si quieres tomar ascensor o subir por las escaleras, etc. Durante el confinamiento, a causa de la pandemia, la visitamos por fuera. Como muchos sitios públicos, estaba cerrada. Fue una postal muy extraña verla sin nada de gente, como podemos ver en las imágenes. La Torre Eiffel originalmente se pensó como una obra efímera, que sería desarmada después del evento en el que se le presentó. Hoy, una idea impensable, dado que se convirtió en símbolo francés. Si quieren saber más datos sobre la torre, en 2 videos ya hablé sobre ella. Están en la caja de descripción. Pero ahora sí, a lo que vinimos. ¿Qué otros miradores en París hay? Estamos ahorita en el Boulevard Haussmann, justo a unos pasos de la Gare Saint-Lazare y a unos pasos de la ópera. Y pues ahorita también aquí es uno de los miradores donde nos vamos a subir. Vean, está justo acá en Galerías Lafayette, que es uno de los grands magasins, como le dicen, grandes almacenes de París. Hay muchos en esta avenida, de hecho, y es el 8º piso. Está abierto, hay gente. Vamos, acompáñenme. Ya hemos venido acá en una ocasión, si se acuerdan, es para el video de las vitrinas navideñas de los grandes almacenes de París. Y pues ahorita regresamos. Vean, está bonito, la arquitectura está bonita. Si quieren ver este lugar en Navidad, les dejo el video que hicimos aquí abajo en la caja de descripción. Pero sigamos, subamos. Al mirador se puede acceder de las 10 a las 19:30 de lunes a sábado y de 11 a 19:30 los domingos y días feriados. Y hoy corrimos con suerte, es un día resplandeciente, mucho sol. Traigo mis nuevos lentes, voy a ver todo. Hay que mencionar que este mirador es gratuito. Ese es la ópera, estamos a escasos pasos. Aquí claramente se ve la Torre Eiffel. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más vemos? Eso no es el arco, ¿verdad? No. Sí, el Arco del Triunfo. El Arco del Triunfo. Allá. Es muy interesante porque ven la arquitectura haussmanniana y los techos parisinos también son reconocibles entre miles. El rooftop de las Galerías Lafayette da más vistas hacia el sur de París, que es por aquí, que hacia el norte. Pero si nos ubicamos justo acá,
Bueno, ven que está tapado, pero justo en este ángulo se puede ver la colina del Sacré-Cœur. De hecho, Sagrado Corazón es otro mirador de París. Vamos a ir por allá, venga. Pero antes de ir a la colina de Sacré-Cœur, sobre la misma calle de Galerías Lafayette, están otros almacenes, el Printemps Haussmann. Este centro comercial también tiene un mirador gratuito. Se ubica en el nivel 7, aunque en el sitio hay otras terrazas más chicas con vista a la calle, en los niveles 8º y 9º. Abre todos los días de 10 a las 20 horas. Es prácticamente la misma perspectiva que el mirador de Lafayette, solo teniendo de frente ya no la parte trasera de la ópera, sino la iglesia de la Madeleine. Ya estamos en Montmartre. Este es otro mirador. Aquí tienen la Basílica del Sacré-Cœur. Por allá vamos, vengan. La Basílica de Sacré-Cœur, Sagrado Corazón, se encuentra en la cima del monte de Montmartre. Ahora ya es parte de París, pero en otras épocas esta zona era rural, un cerrito a las afueras del París viejo. Es por lo tanto un mirador natural. Su costo, totalmente gratuito. Días de apertura, 365 días del año, las 24 horas. Con 130 metros de altura, este mirador permite ver mucho de la ciudad. El edificio largo que ven un poco marrón gris es Gare du Nord. Esa es la iglesia Saint-Eustache de Châtelet. Si se fijan bien, si pueden ver, están las dos torres de Notre-Dame de París. Y pues acá, esta torre grande, otro mirador, la Tour Montparnasse. Lo que vemos a montones son los famosos tejados de París, los de los edificios haussmannianos del siglo XIX, que son muy característicos. Estando aquí, pueden aún subir más. Si gustan, está el mirador de la Basílica de Sagrado Corazón. Son 300 escalones que llevan al domo y tiene un costo de 8 euros. Todos los precios están ajustados al momento que hago este video. Se han de preguntar dónde rayos está la Torre Eiffel. Pues por allá vamos. Es que está de este lado, pero nos tapa la vista los árboles. Vengan. Por cierto, como se dieron cuenta, la subida está un poco larga. Para los que no la pueden hacer, hay un funicular que sale de la estación de metro Abbesse de la línea 12 y que les lleva acá hasta la cima de Montmartre, a los pies de la Basílica del Sacré-Cœur. Así es, hay que hacerse a un extremo del mirador para tenerla justo acá, a la torre. Ahí la vemos bien. Y sí, después de haber subido todas estas escaleras, es como golpear a las puertas del cielo después de un buen cardio. Acá, Sofía, ahí, mira. En pandemia también visitamos este mirador. Al igual que nos pasó con la Torre Eiffel, fue una postal muy peculiar que una zona llena de gente todo el año la viéramos en estos días casi sin gente. Fuimos tanto de día como de noche, como se puede ver en las imágenes. Otro mirador con el que también se pueden tocar las puertas del cielo es el siguiente, la Tour Montparnasse, de 59 pisos y 210 metros de altura. Posee un mirador de 360 grados ubicado en la mera azotea. Este mirador sería el siguiente en importancia que compite con la Torre Eiffel, pues es alto y cuenta también con una vista de 360 grados. Desde él puedes ver gran parte de París y la perspectiva de la Torre Eiffel de frente es un plus. La entrada cuesta 24 euros para adultos si la compran en taquilla, 20 euros si la compran en línea. Días de apertura de domingo a jueves, de 9:30 de la mañana a 10:30 de la noche. Viernes, sábados y días festivos de 9:30 de la mañana a 11 de la noche. Los sitios que se pueden observar son prácticamente los mismos que la Torre Eiffel, dada su altura y perspectiva. Si
andan en París en verano o en invierno, podrán quizá toparse con la Feria de las Tullerías, una serie de atracciones y juegos mecánicos que se instalan en estas temporadas a un costado del Jardín de las Tullerías. Hay que aclarar que esta feria no está instalada todo el año. Por encima de toda la feria se levanta la Gran Noria o Gran Rueda, una rueda de la fortuna que alcanza una altura de 60 metros. 15 euros para adultos, 10 para niños. Se puede ver la ciudad en 360 grados, pero la altura no es la de la Torre Montparnasse o Eiffel, evidentemente. Ofrece la vista inmediata del Jardín de las Tullerías, el Museo del Louvre, la avenida en perspectiva de Rivoli, que más adelante se convierte en Campos Elíseos, entre otros sitios. La Catedral de Notre-Dame también tiene un mirador, pero por obvias razones, dada la reconstrucción de su techo por el incendio que sufrió, está cerrada desde abril de 2019. Oficialmente reabre el próximo 8 de diciembre de 2024. El mirador tiene 69 metros de altura y se accede subiendo 402 escalones. La vista que ofrece es la de Île de la Cité, el centro de París, y gran parte de la ciudad dada su altura. Pero sin duda, una de las ventajas de este mirador es admirar muy de cerca la catedral misma, edificación de 1000 años, ver sus quimeras, mal llamadas gárgolas, la campana mayor de 13 toneladas llamada Bourdon Emmanuel, su tejado, la aguja, la otra torre, etc. Seguramente reabrirá el mirador y se verá prácticamente lo mismo, ya que la reconstrucción fue a imagen y semejanza de la anterior bóveda. Por cierto, en un anterior video hablamos de la Catedral de Notre-Dame. En ese video pueden ver los diversos proyectos de bóveda y terraza que se propusieron para la catedral tras el incendio, así como sus respectivos memes. La colina de Belleville es el punto público más alto sobre tierra de París, escasos centímetros más arriba que la colina de Montmartre. Una placa en el sitio señala la altura, 128.5 metros sobre el nivel del mar. La Ciudad de México va a decir, ¡qué chiste!, ¿no? Pues está a 2.240 metros sobre el nivel del mar. ¿O qué decir de la capital de Bolivia, La Paz, con 3.640? Por obvias razones, el Parque de Belleville, que se ubica en esta colina, ofrece también ciertas vistas de la ciudad, aunque parciales. El horario del parque es de las 7 de la mañana a las 9:30 de la noche, sin costo de entrada. Otra opción para tener bonitas vistas de París es este edificio que está atrás mío, está hermoso. Es el Instituto del Mundo Árabe. Tiene un mirador que es de entrada libre. Se ubica justo al lado del río Sena. Vamos a entrar. Acompáñenme. Bueno, nosotros nos vamos en elevador por obvias razones, pero Ivancito muy fuerte se va a aventar los 9 pisos hasta ahí. Listo, hagamos un poco de cardio, así que amor, nos vemos ahí al ratito. Ahí. En unos minutitos. Suerte. También hay una exposición sobre Palestina. Hay librería. Es un edificio hermoso, como se puede ver en pantalla. Ahora que en estos tiempos se ha dado por satanizar mucho la cultura árabe, ¿qué sería del mundo sin la influencia de ella? El sistema numérico de la cultura occidental, por ejemplo, fue importado a la cultura occidental justamente por los árabes e indios, quienes lo inventaron. ¿Qué tal? Bien, cuando menos me di cuenta estaba arriba. ¿Cómo te sientes? Bien. Bonsoir. Bonsoir. Yo estoy fresca como una lechuga. No, la verdad apenas estaba empezando a calentar cuando ya habíamos llegado al piso 9. Nada más ahí echando pulmones. Oh, qué bonito. El mirador está en la azotea, en el 9º piso. Su costo es gratuito, aunque recomiendo entren a las exposiciones del recinto Arribamos. o pasen a su restaurante a echarse un buen couscous o los deliciosos dulces árabes. El horario de acceso es de 10 de la mañana a 6 de la tarde, aunque los viernes abre desde las 9:30 de la mañana
y lunes está cerrado. Aquí está Notre Dame, reconocible por sus torres, su arquitectura obviamente, pero también por las inmensas obras que hay encima. Todos los miradores que hemos hecho, todos tienen su perspectiva distinta. Por ejemplo, hasta el momento creo que es donde tenemos esta es la vista más cercana de Notre Dame. Exacto. Que nos falta ir a la Tour Saint-Jacques. Mira, allá los tejados del Hotel de Ville, allá al fondo, Sacré-Cœur. Sagrado Corazón. Está un poquito escondido, ¿eh? Estamos grabando en ambiente urbano, como les he dicho varias veces, esos son percances. Reconocí por ahí la columna que se encuentra en la Plaza de la Bastilla. Imprescindibles, los bateaux-mouches del río Sena. Estos árboles que se ven ahí atrás de la columna de la Plaza de la Bastilla, creo que es el parque de Buttes-Chaumont. Al fondo, donde ven un arco con muchos edificios, es el barrio de La Défense. Aquí hay muchas oficinas y un enorme centro comercial. Hay pocos edificios altos en París, uno que otro. Eso sí, la vista que tenemos desde la terraza no es de 360 grados, da exclusivamente hacia el norte. Pero si quieres ver la Torre Eiffel tendrías que estar buscándola entre los vidrios. De hecho, ahí la veo, pero te tienes que posicionar desde un ángulo muy preciso. Este es un mirador y una visita al París medieval. La Tour Saint-Jacques es un vestigio de lo que anteriormente fue la iglesia gótico-flamígera de Saint-Jacques de la Boucherie, derruida tras la Revolución Francesa. Su mirador tiene una altura de 54 metros, al que se llega tras subir 300 peldaños cerrados. En su vista se puede apreciar lo más cercano que hay en el centro de París, como Notre Dame, el Hotel de Ville, la iglesia de Saint-Eustache o más a lo lejos, la Tour Eiffel y otros sitios. El horario de entrada es entre las 10 y las 17 horas, viernes, sábados y domingos. La entrada cuesta aproximadamente 12 euros. Esta torre, para quienes se interesan por el turismo religioso, es uno de los puntos que cruza en Francia la procesión cristiana del Camino de Santiago de Compostela. Monumento que Napoleón mandó construir tras declararse emperador. El Arco del Triunfo es monumento nacional, símbolo de la avenida Champs-Élysées, museo y también mirador, al que se accede subiendo 286 escalones. Desde su balcón, con una altura de 50 metros, se puede admirar la Place de l'Étoile, la Plaza de la Estrella, y que como pueden ver, hace honor a su nombre con sus 12 bifurcaciones. Desde aquí se pueden observar los Campos Elíseos, la Torre Eiffel y la zona de la Defensa, donde está el Gran Arco. Estamos ya en la cima, nada más nos queda disfrutar la vista. El monumento está abierto entre las 10 de la mañana y las 10:30 de la noche y la entrada cuesta 16 euros, gratis para menores de 18 años. La entrada incluye la visita del museo del sitio. El mirador del Museo Quai Branly abre de las 10:30 de la mañana a las 7 de la noche, excepto los jueves, que está abierto hasta las 10 p.m. Los lunes permanece cerrado. La entrada al museo cuesta aproximadamente 12 euros e incluye el acceso al mirador, que se encuentra en la zona del restaurante. No tiene costo el mirador, pero debes consumir algo en el restaurante. Su vista es reducida, pero su plus es su proximidad con la Torre Eiffel. La tiene prácticamente al lado. Otro mirador natural, aunque más bajo que las colinas de Belleville y Montmartre, es el Parc de Buttes-Chaumont. Su mirador se encuentra en este pequeño kiosco de piedra, la parte más alta del parque, con una altura de 30 metros sobre el nivel del lago del parque. Su vista es parcial. Podemos ver la colina de Montmartre y los distritos 18 y 19 de París. El horario del parque es de las 7 de la mañana a las 8 de la noche y la entrada es libre. La Plaza del Trocadero no es propiamente un mirador alto, es más bien un mirador hacia la Torre Eiffel y Campo Marte, pues más allá de esta zona, la perspectiva es escasa. Pero eso sí, ofrece excelentes vistas de la Dama de Hierro, sean de día o de noche. Obviamente no tiene horarios de entrada ni costo alguno venir a esta plaza.
mirador se encuentra a 46 metros de altura, en la terraza del piso 6 del Centro Georges Pompidou, sitio que contiene museos, biblioteca y también mirador. El mirador no tiene costo, el acceso es libre. A este mirador decidimos subir por la tarde para captar el anochecer, pero se nos soltó una lluvia, como podrán ver en el video. ¿Qué tal, esta Torre Eiffel prendida como velita? Se ve bellísima. Y bueno, saliendo del centro Georges Pompidou, en el mero centro de París, no me queda más que decirles que obviamente un mirador se ve mejor cuando el clima pues está mejor, porque ahorita pues fue impredecible, está lloviendo, pero igual pudimos disfrutar un poco. Hermosa la vista y puras nubes. Miren, no, definitivamente no fue clemente el clima. Y por último, el mirador del Gran Arco de la Défense, que cerró sus puertas hace un año. Pero igual, hay que citarlo de todas formas. En una de esas reabre, una nunca sabe, ¿no? El Gran Arco se encuentra justo a las afueras de la capital, en la zona de la Défense. Con 35 pisos y 110 metros de alto, el Gran Arco es un edificio de oficinas en su mayoría. A diferencia de los otros miradores, la vista de 360 grados del Gran Arco ofrecía una vista arquitectónica muy distinta a la habitual, pues el edificio está ubicado en el área financiera y de negocios de París, donde hay muchos rascacielos, oficinas y edificios con cubierta de vidrio. Este arco, por cierto, se encuentra alineado con lo que se llama el eje histórico de París, que es una línea recta imaginaria que une al Palacio del Louvre con la zona de la Défense. Sobre este eje histórico ya hice un video que les voy a dejar justo acá abajo en la caja de descripción. ¿Qué tal, Hay unos muy buenos. ¿Ustedes saben de otro mirador parisino que se me haya ido? Díganme abajo en los comentarios. Yo sé que la Torre Eiffel tiene su encanto, pero de estos otros miradores, a mí, sin lugar a dudas, el que más me gusta es el de las escalinatas de Sacré-Cœur en Montmartre. Gratuito, público, en ocasiones ves a mimos. A nosotros nos tocó un par de músicos, como habrán podido ver. Para quienes ya conocen París o viven en la ciudad, ¿qué otro mirador que no sea la Torre Eiffel ya conocen o les gusta más? Díganme también. Gracias nuevamente, estimados y estimadas, por ver este humilde canal, por las interacciones que generan con el video, por el apoyo que me brindan. Y nos vemos en la próxima entrega, en la cual, por cierto, les voy a dar un adelanto. Se va a hablar de Francia, de México y de los mexicas. Algunos de ustedes supongo que sabrán a qué me refiero. Nos vemos.